Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Usted, máxima autoridad de la Iglesia, ¿le tiene temor a la muerte? No, sé que va a venir, pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. De esta manera, el Vaticano daba a conocer la noticia que conmocionó al mundo entero, la partida del Sumo Pontífice. En la tarde del lunes, el Vaticano informó que el Papa había muerto por un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, Francisco fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo de 2013, después de que Benedicto XVI renunciara al papado, convirtiéndose en el primer papa de origen latinoamericano. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Su muerte se produce tras un periodo de mala salud que lo llevó a pasar 5 semanas ingresado en un hospital con neumonía. En sus últimas semanas de vida, Francisco continuó haciendo algunas apariciones públicas. Tras la muerte del Santo Padre, las funciones oficiales quedan a cargo del Carmalengo, cargo actualmente ocupado por el cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell. Él fue el encargado de confirmar oficialmente el fallecimiento con un médico y un certificado de defunción. Además, no se realizará autopsia. También le correspondió al camarlengo cerrar y sellar la residencia personal del Papa en la casa de huéspedes de Santa Marta, donde decidió residir tras convertirse en Papa en lugar del lujoso apartamento que utilizaron sus predecesores. La gran respuesta a aquello es Jesús. Todos, adentro todos. Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos, todos. O sea, la iglesia es para todos. Farrell y un equipo de 3 cardenales asistentes establecerán el calendario de duelo para el Papa Francisco, incluyendo la fecha del funeral y el entierro. El periodo de duelo suele durar 9 días y las normas eclesiásticas establecen que el funeral y entierro debe comenzar entre el 4º y 6º día después del fallecimiento del Papa. Francisco es recordado por su manera de desprenderse de algunos de los lujos que puede ostentar el jerarca de la Iglesia Católica y siempre voltear y abogar por los pobres, mostrando su humildad. Él se levantó, me abrazó y me dijo: no te olvides de los pobres. Esto me toca. Un gran tipo, un gran hombre. Claro, no, los pobres, que yo, San Francisco, punto. Entonces, cuando me preguntaba el cardenal Rey qué nombre quiere ponerse, le dije Francisco. Una persona de tendencia homosexual es honesto y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Santo Padre, ¿sintió al principio, no sé si ahora, resistencia de parte de la Iglesia o de los obispos de Roma para algunas ideas o algunos cambios que usted impulsa? La resistencia es como una actitud de autodefensa siempre, ante cualquier novedad, ante cualquier cosa, ¿no? Yo sospecharía de decisiones en las cuales no hay ninguna resistencia. Ahí sospecharía. Puede darse alguna que otra, evidente, pero si no hay resistencia, está demasiado envaselinada la cosa. No va.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Ha muerto un buen papa, un papa cercano a la gente humilde, un papa que la gente lo quiere y se ha percibido luego de que se anunció su muerte. Tengo dos distinguidos invitados esta mañana, tres, para hablar conmigo y con ustedes sobre la muerte del papa y lo que viene en la Iglesia Católica. Don Nahum Valladares, historiador, experto en temas católicos, periodista. Don Nahum, gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Me agrada mucho estar en un programa de esta naturaleza, donde podamos hablar de la tristeza que nos trajo después de la alegría de la resurrección. La tristeza por conocer una noticia que nosotros esperábamos que el Papa Francisco, después de su adolescencia, todo lo que sufrió durante 38 días, podía salir adelante, pero esa fe, esa valentía de un hombre que se dedicó con entrega al pontificado, le dio la oportunidad de salir de la etapa crítica de su enfermedad, pero el Señor ya lo quería tener a su lado y se lo llevó un día después de la alegría de la resurrección. Pero ya descansa en la paz del Señor el Papa Francisco, el cardenal de Buenos Aires, que durante los años que estuvo dio todo para dar humildad y amor en la Iglesia Católica. Sí, está con nosotros el sacerdote de la Parroquia Divina Providencia, que ha tenido a bien acompañarnos, el padre Alberto Enamorado. Muy buenos días a todos y gracias por este espacio en este foro. Hoy también estamos con esos sentimientos encontrados, una mezcla de todos esos sentimientos, sabiendo que el Papa Francisco nos deja ese vacío en medio de todo el pueblo hondureño, también como toda la feligresía católica, nosotros también como sacerdotes. Sin embargo, la esperanza, como en sus últimos documentos lo decía, no defrauda. Y él tenía puesta su esperanza en la resurrección y nos dio testimonio de ello hasta el final. Por eso es que este espacio también para hablar un poco sobre su vida, lo que él hizo, su manera de ser, su pensamiento, sobre todo para la humanidad y para la Iglesia, es importante, ¿verdad?, resaltar y destacar todos estos puntos, viendo también lo que ya a la Iglesia también pues le espera en estos próximos días al celebrar también su misa de exequias, como también la próxima elección del Papa, ¿verdad?, que desde ya lo ponemos en oración. Padre, dígame exactamente eso. ¿Qué piensa de quién fue el Papa Francisco? Para mí fue un padre, un pastor. Desde el principio sé que habló a los sacerdotes. Recuerdo en aquel momento todavía yo era seminarista cuando él lo dijo. Quiero pues pastores con olor a oveja, porque él lo entendió, lo vivió. Y desde ahí eso quedó resonando en mi mente de tener realmente ese contacto con cada una de las personas, sobre todo con los más frágiles, como se pudo ver y se constató durante todo su papado. Por eso la visión de él fue ser también un padre entre nosotros. Y para mí también eso fue lo que representó, un padre cercano que escuchó a cada uno de los entes de la sociedad, y no solamente del ámbito católico, sino a nivel mundial. Era un papa, puedo decir, de la escucha, de la cercanía, y que nos enseñó también con ternura cómo Dios realmente actúa en la vida del cristiano. De verdad que la imagen del Papa para mí representa un padre en todos los sentidos de la palabra. Sí, también conmigo esta mañana el párroco de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Daniel Fernández. Padre, buenos días. Gracias por estar en la entrevista aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hola, buenos días. Un saludo a todos. Un saludo ahí al padre Alberto también, que fuimos compañeros en el seminario. Y bueno, pues como iglesia estamos en esa expectativa, unidos en oración y sobre todo, ¿verdad? Recordando el legado de este gran Papa. ¿Qué destaca usted de lo que fue el Papa Francisco? Para mí el Papa Francisco fue un revolucionario en el amor, en la misericordia, en el perdón, en la unidad. Más que ser un líder religioso, fue un hombre de Dios que quería
unir, ¿verdad?, a todo el mundo, quería mostrarnos en la sociedad, en este mundo moderno, el proyecto de Dios y sobre todo, ¿verdad?, cumplir el proyecto de Jesucristo aquí en la tierra, que es ser otro Cristo en medio de nosotros. Sí. Don Raúl, ¿quién fue el Papa Francisco? Y ayer recordábamos, no sé si tenés esa foto, que en esta era Ratzinger se apartó y hace poco vi una película que habla de los dos papas, de que Ratzinger se aparta y busca a Francisco para que llegue. Bueno, en realidad no fue que lo busca para que llegue. La verdad es que el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, que llegó a ser el Papa Benedicto XVI, tuvo ciertos problemas en la dirección del pontificado y por eso él se retira. Pero Francisco, en la votación que eligen a Ratzinger ya lo correcto, pero ¿no? en la votación donde eligen al Papa Francisco es una votación donde se da el espíritu cristiano reflejado en los 138 cardenales que participaron en la elección. Si bien es cierto, después de lo que trascendió que el cardenal Bergoglio había salido con una cantidad de votos que sumaba la mayoría, la verdad es que Bergoglio trasladó la humildad que él tuvo en su cuna natal en Buenos Aires. Él era originario de una barriada de Buenos Aires. Por eso es que en esa barriada estaba el equipo de San Lorenzo de Almagro, y por eso él era fanático del San Lorenzo de Almagro, porque nació en esa barriada. Pero su hogar era un hogar muy humilde. Y cuando fue y llegó al seminario, llegó a la Compañía de Jesús, el primer Papa jesuita que hemos tenido, él llegó allí y empezó a formarse dentro de ese campo de la humildad y a proclamar la fe. Cuando él es elevado a cardenal, que fue en el año 2001, junto a nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, porque en febrero del 2001 fue cuando su santidad el Papa San Juan Pablo II les impone el capelo rojo, les entrega el anillo y los ordena como cardenales de la Iglesia Católica. Ahí conocí yo a Jorge Mario Bergoglio, porque cuando salimos de la reunión a la cual fueron elevados ellos a la categoría de cardenales, llegamos hasta la Plaza de San Pedro, salimos por la puerta que da hacia el patio de la Casa de Santa Marta, y ahí me lo presentó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga al cardenal Bergoglio de Argentina, al cardenal Mejía, también de Argentina, y a los otros 5 cardenales que fueron elevados, uno de Ecuador, otro de Venezuela, el otro era de los 2 de Argentina, el de Honduras, y habían 2 más latinos que fueron dados con la categoría de cardenales por su santidad el Papa San Juan Pablo II. Y ahí empecé a ver, cuando platiqué con él, a un hombre con una humildad tremenda, y esa humildad él la trasladó al Vaticano. Y si nosotros vemos exactamente su primera encíclica, que eso me gustaría que lo platicáramos con el padre Alberto para que nos diera una explicación de lo que es una encíclica, porque todo el mundo oye hablar de las encíclicas, pero no se sabe qué es una encíclica, porque es un documento solemne emitido por el Papa, que es el jefe de la Iglesia Católica, y se lo traslada a los obispos y a toda la feligresía para que se dé cumplimiento a una política de la Santa Sede. Y eso es la encíclica. Y su primera encíclica tiene un nombre tan llevado hacia la condición de mantener la fe en el católico, la fe en la Iglesia, porque su primera encíclica se llama La Luz de la Fe. Fue en el año del 2013. Y esa encíclica es tan hermosa porque llama al catolicismo a mantener la fe, a mantener la devoción, a mantener el amor entre los cristianos. Eso me gustaría que nos lo explicara el padre Alberto, porque desde ahí, de esa encíclica, en el 2013, empieza a reflejarse lo que dio el Papa Francisco en su condición de sumo pontífice romano. Amor, humildad, esperanza, fe. Eso es lo que necesita la humanidad en estos momentos tan difíciles. Sí, padre. Sí, muy bien. Cada uno de nosotros, como
digo, no solamente como católicos, vivimos y creemos en algo y la fe es la que nosotros nos sostiene y el Papa Francisco nos estaba presentando esta ya como carta programática a través también de una doctrina que la Iglesia iba siguiendo y es parte de lo que en la Iglesia se llama el magisterio de la Iglesia. Y el Papa nos presentaba por eso de antemano pues la fe para sostenerlo. Y digo, el Papa pues nos fue llevando en un camino muy hermoso porque terminamos pues en este año jubilar de la esperanza. Prácticamente vivimos en su pontificado durante estos 13 años las virtudes teologales, fe, pues la esperanza y la caridad o el amor, que el amor también se vio reflejado en esa misericordia, en ese año de la misericordia que también él promulgó para que lo pudiéramos vivir. En el fondo, el Papa nos quiso alentar a cada uno de nosotros, pueblo de Dios y humanidad también, a que vivamos desde la fe depositada en Dios, pero también que tuviésemos fe y esperanza en la humanidad, que realmente podemos cambiar y que las cosas pueden irse transformando cuando creemos en Dios y cuando creemos que desde Dios se puede generar esa verdadera revolución del amor, de la esperanza. Por tanto, la fe no es un adorno, no es un accesorio que nosotros hoy tenemos, mañana no tenemos. Sí podemos nosotros tener ciertas crisis, llamémoslo así, de la fe, crisis existenciales, cualquier tipo de crisis, porque también lo constatamos dentro de los textos bíblicos. Cada uno vivió ese momento trascendental de la vida como la prueba que Dios nos va poniendo, pero ahí es donde está la luz de Cristo, ahí es donde venimos y ese representante de Cristo en medio de nosotros para alentarnos, darnos palabras y decirnos que la vida continúa, y ahí es donde la fe ejerce su función. Y quien alienta en la fe es el que anima para seguir el camino, que sabemos que en este pleno siglo XXI hemos tenido varios acontecimientos entre guerras, entre problemas migratorios, políticos, económicos, y el Papa en medio de todas esas tribulaciones humanas, él nos dice no perder la fe y terminar con la esperanza. En este año jubilar siento yo que el Papa pues nos estaba preparando para lo que se nos estaba viniendo y sobre todo nos estaba preparando, siento también para este fallecimiento, ¿verdad?, reciente de él. Sí, Padre Daniel. Sí, es muy interesante ver porque ese documento, esa encíclica que el licenciado estaba hablando, es una encíclica que la comenzó el Papa Benedicto XVI a escribirla y el Papa Francisco la terminó. El Papa San Juan XXIII, convoca al Concilio Vaticano II y no lo pudo terminar. Lo terminó San Pablo VI. El Papa Francisco convoca al año jubilar de la esperanza y no lo puede terminar, lo va a convocar el nuevo Papa. Entonces vemos cómo Dios también va hablando, ¿verdad? La misión del Papa es obviamente hablar en nombre de Dios y por eso él redacta diversos documentos, redacta una encíclica, redacta también una exhortación apostólica, los miércoles también da siempre una catequesis y se trata siempre de un mensaje, ¿verdad? Y es muy interesante también lo que decía el padre Alberto, porque ahora, en este tiempo, se habla de un escepticismo, de un ateísmo, de un relativismo, de cómo también se ha distorsionado la fe. Y al final, la fe es un don del Espíritu. Creo que todos, de una u otra manera, tenemos que tener fe en esta vida, no solamente de un punto de vista religioso, sino de un punto de vista humano. Entonces pienso yo que este Papa Francisco deja un legado para las nuevas generaciones, así como el Papa Juan Pablo II lo dejó para las antiguas generaciones y que todavía sigue su legado mencionándose. Este Papa Francisco se hablará mucho porque él nos marcó un nuevo comienzo de la iglesia y hacia dónde él la quería llevar. ¿No? Sí, es interesante lo que apuntaba el padre, porque la verdad es que la encíclica que sale en el 2013 es precisamente para llamar a la humanidad a mantener la fe cristiana, la fe mantenida en la doctrina de Jesucristo. Pero también el Papa Francisco en sus dos encíclicas posteriores, hasta llegar a la cuarta en el año 2024,
ya no refleja lo que él venía acumulando como una preocupación para mantener la armonía entre los países del mundo. Y él pone un título muy pequeño, pero con un gran contenido en su última encíclica, Nos amó. Nos amó es precisamente el valor que le da al sentimiento humano dirigido a Jesús. Jesús nos amó y nos dejó esta tierra para que nos amáramos los unos a los otros. Y ese contenido en esa encíclica del Papa Francisco da pie precisamente a mantener dentro del jubileo una esperanza. Recordemos que el Papa Francisco desde su niñez y su juventud vivió situaciones muy delicadas en su país de origen. Él estuvo cuando la dictadura del peronismo, después las dictaduras militares y los cambios políticos que se produjeron en Argentina. Y eso le sirvió a él para mantener dentro de la Iglesia Católica Argentina una política de mantenerse al margen de todas aquellas cuestiones que fueran cervicales, que fueran mantenidas dentro del odio, del rencor, y mantener más bien la fe y el amor. Eso se lo llevó desde Argentina hasta la Santa Sede, cuando en el 2013 el cónclave lo elige como el Papa, el sucesor de Juan Pablo II, y eso de Benedicto XVI. Y eso da la oportunidad de mantener dentro de la Iglesia Católica, desde el 2013 hasta esta fecha, en 12 años, a un pontífice romano con un alto espíritu de la humanidad, de humanismo. Eso es lo que nosotros hemos venido manteniendo como parte de la fe cristiana. Padre. Haciendo y traigo a colación el recuerdo cuando en la primera Jornada Mundial de la Juventud que el Papa pues participó, que justo fue ese año 2013, hablando del tema de la fe, le decía en aquella capilla a los jóvenes que les llamaba a hacer lío y decía, bueno, la fe hay que digerirla entera. Él hablaba de no fraccionarla, de no mezclar, digamos, una cosa, y hablaba también sobre no dejarnos mundanizar, etcétera. Y hago esa reflexión porque vemos que desde el principio el Papa ya nos estaba dando esa dirección de todo lo que iba a desarrollar como un programa, digamos, algo programático que iba a tener durante todo su pontificado, porque en ese mismo discurso él hablaba también sobre el clericalismo, hablaba sobre temas, digamos, de los jóvenes en la iglesia, es decir, salgan, hay que salir, que él decía, prefiero una iglesia accidentada que una que se esté guardando en sí misma. Y vemos cómo el Papa nos fue llevando con sutileza, con amor, y nos iba llevando por ese camino que él nos decía en esas primeras palabras que él tuvo con estos jóvenes. Por eso digo, ahora viendo hacia atrás desde ese discurso a lo que el Papa nos dejó, cumplió prácticamente lo que él se propuso. Dios le concedió realmente vivir él todos esos ideales que traía en su corazón, no ideales meramente de él, sino de Dios mismo que actuaba en él. Y esa es la oportunidad que nos da Dios a cada uno de nosotros cuando somos dóciles realmente a su palabra, al Espíritu Santo, es vivir el Evangelio en carne propia. Y el Papa lo que hizo fue vivir el Evangelio de una manera muy práctica. Muchos dijeron, bueno, este Papa escribirá muy poco, pero hará mucho, y eso es muy cierto, porque el Papa lo que nos hizo fue poner el Evangelio en obra, es decir, en algo concreto, y lo hizo, y nosotros podemos constatarlo con tantas acciones nobles que él realizó. Intentó también hablar a las naciones para reconciliarse, habló también de ese capitalismo voraz, es decir, llamando a la conciencia en Laudato Si, para que podamos cuidar y administrar muy bien nuestros recursos. Por eso veo yo que el Papa Francisco tenía muy clara sus ideas, sabía muy bien cuál era el nuevo rumbo que la Iglesia debía de tornar, incluso la reforma misma a la Curia Vaticana, que fue todo un reto, que realmente puedo decir, el Papa fue muy valiente y tuvo que pedir mucha fuerza también al Espíritu Santo, a Dios mismo, para poder llevar a cabo eso, porque él pues ha empezado algo, y digo yo, nosotros tenemos que continuarlo y tenemos que seguir también ese legado, porque algo que tiene la Iglesia no es como que, bueno, murió el Papa y olvidemos lo que él escribió, lo que él dijo, no. Si podemos nosotros constatar todo esto,
desde papas anteriores siempre estamos recordando, incluso los mismos papas citan a los otros papas para seguir el camino que ellos comenzaron. Y esto tiene un sentido muy lógico, porque todos van siguiendo los pasos de Jesús. Cada uno va simplemente como en un engranaje hilando siempre esa doctrina desde el principio de Jesús, que el evangelio que Jesús nos venía a predicar es el amor, y ya cada uno le pone simplemente su propio estilo, es decir, esa particularidad. Y el Papa Francisco lo hizo desde el amor, la ternura, desde la esperanza y la humildad que lo caracterizó. Padre Daniel. La visión de iglesia que nos da el Papa Francisco, la verdad que viene del Espíritu Santo, ¿no? El Papa Francisco fue un hombre que más que palabras encarnó el Evangelio en su propia vida. Y eso creo yo que es un gran ejemplo para nosotros, los sacerdotes, los fieles de la iglesia, que debemos demostrar a ese Cristo no solamente en las cuatro paredes de los templos, sino también en la sociedad, en el trabajo, en la vida cotidiana, en cualquier ambiente, ¿no? Porque a veces hacemos una separación entre fe y vida. Hacemos una separación entre lo que nosotros creemos y en lo que nosotros hacemos. Y ese es el problema también de muchos creyentes, de muchos que aspiran también a puestos políticos, a puestos públicos. Se les olvida también la dimensión cristiana, se les olvida la dimensión espiritual. En cambio, el Papa Francisco fue ese evangelio encarnado, ¿no? Y por eso verlo a él es regresar también a la figura de San Francisco de Asís. Allá en Asís, San Francisco tuvo aquella revelación de parte de Jesucristo, donde Jesucristo le decía, Francisco, repara mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Entonces, el Papa comenzó a reconstruir la iglesia no tanto exteriormente, sino interiormente, porque al final es el Espíritu Santo el que tiene que ir moldearnos, el que tiene que ir moldeando y el que tiene que ir haciendo su obra. Me llamaba la atención también, hablaba con una familia que lo que el Papa Francisco llegó a hacer siempre lo ha sido. Desde que él era obispo de Buenos Aires, la historia dice, y lo que decía el licenciado también, que fue una época muy difícil a la cual él se enfrentó, él no utilizaba carro, sino que utilizaba bus, utilizaba el metro allá en Buenos Aires y también se metía en las periferias, también se metía en los lugares más pobres y en los lugares también más marginales. Recuerdo que inclusive allá cuando él visitó en Colombia, lo metieron por una zona muy marginal, allá en Cartagena. Y no sé si recuerdan ustedes que le tiraron algo y hasta le tuvieron que poner una curita en la cabeza, que alguien creo que le tiró, no sé si fue una chapa o algo. Ese pues fue Francisco y es el que se mantuvo siempre. Entonces, repito, ¿verdad? Es este legado, esta nueva visión de iglesia. Cualquiera podría decir, el Papa vino a cambiar la iglesia. Sí, la iglesia tiene que ir cambiando, se tiene que ir renovando. Ojo, no cambiando nunca la doctrina, porque la doctrina tiene que ser siempre la misma, sino la forma como anunciar al mundo. Y recuerdo también las palabras que decía San Antonio de Padua. San Antonio de Padua decía que hablen más el testimonio de vida que las mismas palabras. Y eso es lo que necesita el mundo, eso es lo que está careciendo, que haya una coherencia en lo que yo creo, en lo que yo digo y en lo que yo hago. Sí, tengo las primeras fotos del Papa allá en el féretro. Esto en la capilla Santa Marta, el lunes. Ahí está, ahí es de la capilla. Estamos suscritos a una agencia internacional y ahí está. Mire, sí, ahí lo vemos en la capilla de Santa Marta, porque ahí ha sido velado desde el día de ayer, de acuerdo a la misma petición que él hizo antes de su muerte, que se le depositaran sus restos mortales en una caja de madera, porque él ahí estaba denotando una vez más la humildad. Él además quería reflejarle al mundo entero y especialmente a los católicos
lo que él había vivido, no solo en su papado, sino que durante toda su existencia. Por eso él, cuando el cónclave en el año del 2013 lo elige como el Papa, como el sucesor de Benedicto XVI, él escoge el nombre de Francisco. ¿Y por qué Francisco? Porque Francisco fue el ejemplo dentro del cristianismo de la humildad, de la protección al pobre, de mantener la fe en la doctrina de Jesucristo. Y por eso él elige ese nombre, el nombre de Francisco. Yo creo que aquí se reflejan muchas cosas, Raúl, porque ahí lo vemos en Capilla Ardiente, en la casa de Santa Marta, que fue la casa que él seleccionó para domiciliar durante su papado, no en el Palacio Apostólico, que había sido la sede domiciliaria de todos los papas anteriores. No, él prefirió estar en Santa Marta. Santa Marta originalmente había sido construida como un hotel anexo a la Basílica de San Pedro, pero él la transformó en la Casa Pontificia. O sea, ahí estuvo viviendo él durante los 13 años de papado. Yo creo, 12 años de papado. Yo creo que así es una parte que se refleja. El Papa, lo que decía el padre Alberto, ha dejado una huella increíble, una estela luminosa dentro del catolicismo, y nosotros somos parte de ella aquí en Honduras, porque en el año de 2013, el 9 de septiembre del 2013, su santidad, el Papa Francisco, le dio la categoría de Basílica Menor a Nuestra Señora de Suyapa. Ese santuario, que había sido edificado en el 54, inaugurado en 1957, se mantuvo como el santuario nacional. Ahí vino de visita el Papa Juan Pablo II en el año 1983, ahí ofició misa, pero se mantenía como el santuario nacional. Y el 9 de septiembre del 2013, su santidad el Papa Francisco le da la categoría de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Y ahí van ustedes a encontrar en el lado del presbiterio los símbolos pontificios que nos legó el Papa Francisco. El umbráculo o conapego, que es la sombría papal, el tintinábulo, y esos son los dos símbolos pontificios que se encuentran no solo en el presbiterio, sino que al pie del retablo mayor de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Eso es una herencia, es un legado que nos dejó el Papa a los hondureños. Quiero decirle algo que recordé en este momento, que me impresionó bastante. Yo estaba en Roma cubriendo para el HRN precisamente, cuando murió Juan Pablo II. Me llamó la atención unos suecos que le pusieron y se miraba bien humilde lo que llevaba Juan Pablo II. Era recordé precisamente el ataúd de madera. Sí. Juan Pablo II, sí, Juan Pablo. Correcto. Sí, porque la verdad es que el Papa Francisco siguió la huella del Papa Juan Pablo II. Recordemos que el Papa Juan Pablo II fue el Papa que rompió precisamente aquel encierro de la Iglesia Católica en el Vaticano. Ahí ya se había quitado la silla gestatoria, que era la que servía para pasear al Papa en las procesiones y todo. Todo eso se fue quitando porque el Papa Juan Pablo II dejó que la Iglesia Católica saliera precisamente de las puertas del Vaticano y se fuera a buscar al mundo. Por eso es que el Papa se transforma en el primer Papa peregrino, primer papa que empieza a viajar por todo el mundo. Y eso mismo estaba haciendo ahora el Papa Francisco. En todo su papado visitó 40 y pico de países. ¿Y esos países cuáles fueron? Los países que tenían peligro ante la influencia que mantenían los estados sobre la religión católica. Y hacia allá fue el Papa Francisco para rescatar al catolicismo. Padre. Así es, y ahorita traía a memoria también al Papa San Juan Pablo II porque le llamaron el Papa viajero, incluso hasta criticado fue, ¿verdad? Pero, o sea, si nosotros vemos el trasfondo, es lo que quería hacer es lo mismo que Jesús, es decir, salir y encontrarse con el pueblo que también estaba afuera. Lo mismo el Papa Francisco, al salir a todos estos países, ciudades, donde pues el catolicismo y donde también la fragilidad humana se encontraba pues ahí, en su punto más álgido. Y el Papa fue. De hecho, en momentos puntuales, críticos de situaciones de los países, el Papa fue, porque iba no en su nombre, iba en nombre de Dios.
y ven representación de Jesucristo aquí en la tierra. Y ese es un signo que el Papa dijo, llevo esperanza, es decir, llevo aliento a estas personas que tanto lo necesitan. Y para mí eso es un signo que marca, porque como sacerdote es lo que nosotros queremos hacer en medio de nuestras parroquias, lo que queremos hacer también en medio de la sociedad, ser signos de luz de Cristo, resplandecer también esa doctrina del amor que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y eso es algo que a veces no se entiende o se malentiende de parte de los otros. Por eso es bueno que podamos nosotros tener estos espacios para comunicar correctamente, digamos, por qué los viajes, por qué el Papa mencionó esto, por qué el Papa hizo lo que hizo. Y a veces hay cosas que ignoramos también dentro de nosotros como iglesia. Sin embargo, yo puedo decir que nunca ha habido una mala intención de ninguno de los papas en ir a un lugar o incluso cuando a veces son criticados porque tienen alguna reunión con algún ente político o algo, o alguna persona también que tiene alguna autoridad en algún medio, y a veces son criticados. Digo yo, no, es que lo que el Papa está es haciendo lo que Jesús hacía, estar en medio de todos y en medio de cualquier situación, en cualquier ámbito, porque lo que busca es llevar fe y esperanza, y de eso se trata pues la doctrina social de la Iglesia, que Jesús la desarrolló en todo, digamos, su trayecto aquí. ¿Y qué es lo que hacen los papas? Continuar. Y por eso la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Es iluminar toda realidad de la sociedad para llevar el anuncio y el evangelio que Cristo nos ha dejado. Indudablemente el Papa Francisco lo hizo de una manera extraordinaria, muy loable, sabiendo hacerlo desde la humildad y desde el reconocimiento también, incluso desde la fragilidad misma de la Iglesia. Creo que eso habla mucho también de ese aspecto que el Papa quiso presentar de la Iglesia, y también una Iglesia humana y divina a la vez. Sí. Padre Fernández. Pues yo pienso que Dios no se equivoca, ¿no? Cada papa hay que verlo según su época, y claro que estos tres últimos papas, desde Juan Pablo II, nos han marcado mucho. Me llama la atención porque la gente a veces, inclusive en la iglesia, decía que Benedicto XVI era muy serio y todo, pero mire qué gran signo de humildad lo que hizo Benedicto XVI, que al no poder más seguir con su cargo, pues optó mejor hacerse a un lado, ¿no? Y creo yo que cada uno de ellos, desde Juan Pablo II, que son los papas de nuestra época, por decirlo así, nos dejan un legado. Y muy interesante cómo la iglesia le ha ido apostando a los jóvenes. Desde Juan Pablo II, que impulsó la Jornada Mundial de la Juventud, y cómo también el Papa Francisco se dirigía a los jóvenes, hagan lío, sean callejeros en la fe, les utilizaba un lenguaje, ¿no? A la época, cómo los jóvenes tienen que entender, utilicen los medios digitales, evangelicen, salgan, vivan su etapa, vivan su vida, que nadie les quite ese deseo de ser jóvenes. Nosotros tenemos que apostarle mucho a los jóvenes, sobre todo ahora en la actualidad. El joven pasa una cantidad de situaciones, me imagino que al padre Alberto le ha de pasar cuando uno escucha en la iglesia tantas situaciones que viven en el hogar y en su vida, y a veces el no tener un acompañamiento y el no tener una dirección los hace caer fácilmente en problemas sociales como la droga, como las pandillas, como tantas situaciones malas que hay en nuestro entorno. Pero cuando uno como sacerdote los acompaña, los apoya y los impulsa, pues ellos se sienten acompañados. Y definitivamente, como decía el padre Alberto, estoy muy de acuerdo con él. Nosotros los seres humanos somos muy buenos para criticar y somos muy buenos para juzgar. Y yo digo, la ignorancia a veces es atrevida, porque hay gente que habla, habla, pero no conoce. Cuando uno habla de algo, tiene que tener el conocimiento y tiene que saberlo. Digo, pues, porque a veces la gente dice, es que el Papa solo viajando pasa, es que mire que el Papa recibió a esta persona en el Vaticano y no puede ser posible. Pero bueno, él siempre es un puente, como él dice, tenemos que ser puentes, es un puente entre Dios y el mundo. Y al final, pues nosotros pedimos que quizás esas visitas
que diferentes líderes políticos y poderosos del mundo hacen al Papa, pues tengan un cambio en la conciencia y puedan abrirle su corazón y su mente al proyecto de Dios. Y hablando de Juan Pablo II, bueno, visitó Honduras, ¿no? Yo inclusive no había nacido, me imagino que el licenciado Nahum sí ya estaba con Juan Pablo II. Y a ver qué otro papa en alguna época visita nuestro país, Honduras, porque miren que ni a Argentina llegó el Papa Francisco. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice el padre Daniel Fernández. Son tres papas diferentes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II y a Ratzinger. Y el alemán, lo que dice el padre, tuvo eso de decir, no, por la iglesia mejor me voy. Y viene Francisco, que tiene su estilo, claro, llamémoslo así, es bastante similar a lo que era Juan Pablo II, y eso, su cercanía con los más desposeídos, con los más pobres, con los más humildes, y esa actitud del que también relataba hace un rato el padre Daniel Fernández, claro, que agarraba bus, que él andaba con sus cosas, que la autenticidad no iba con él. Y ayer yo leía algunas cosas que él dejó para que lo enterraran también con la mayor sencillez, como cualquier humano. Sí, sí. No, pero hay algo que apuntaba el padre Fernández, que es importante hacer mención de ello, tanto en el parangón entre Juan Pablo II y el Papa Francisco, y es lo que mantuvieron con el ecumenismo. Ninguno de los papas anteriores había tenido ese acercamiento del sentido cristiano, porque los cristianos, desde tiempos ancestrales, han venido separándose, pero son cristianos, siguen la doctrina de Cristo, siguen las creencias que se dieron desde el Padre Celestial con su Hijo enviado a la tierra. Pero ¿qué pasó? Se fueron separando estas iglesias. Los Tudor separaron a la Iglesia Católica de la Santa Sede y se fueron a formar la Iglesia Anglicana, ¿cómo se llama? Los Tudor, Enrique Tudor. Y ahí fue una iglesia, y los ortodoxos allá en la parte de Rumania, todas esas iglesias cristianas empezaron a separarse. Juan Pablo II empezó a buscar a todas esas denominaciones religiosas y empezarlas a acercar y hacer un solo sentimiento cristiano. Lo mismo ha hecho el padre Francisco. O sea que esa parte ecuménica, yo creo que debemos de reconocérsela a esos dos grandes sumos pontífices que ha tenido la Iglesia Católica, Raúl. Sí, padre. De verdad, ahorita estaba haciendo memoria por esto del aspecto sinodal, que el Papa pues nos habla de caminar juntos dentro de la iglesia, pero el caminar juntos también es con todos los entes de una sociedad. ¿Qué indica esto? Pues a través de Fratelli Tutti nos habla del diálogo y la reconciliación. Y este aspecto importante lo vimos resaltado en el Papa Francisco, porque él fue el Papa también que quiso unir, que dialogó, tuvo también jornadas de oración también por la paz, es decir, él buscaba los puntos de encuentro entre cada gente de la sociedad, cada gente religioso, político. En lugar de buscar qué nos divide, él nos dijo qué es lo que nos une. Y esto es una cosa extraordinaria, porque esto, puedo decir, viene de Dios, que Dios vino ¿a qué? A unir al pueblo. Vino a decirnos que todos somos hermanos los unos con los otros. Y eso es lo que el Papa también nos ha dejado. Es decir, mirar al hermano, mirar al que está al lado, mirar realmente al que viene conmigo detrás o de frente. El Papa nos hizo tener una visión holística de toda la realidad y de toda la humanidad. Yo estoy seguro que la visión que él tuvo era la misma visión de Jesucristo, que vino a rescatar, incluso a tener la visión de aquel que nadie miraba. Y algo también que resalto sobre esto del diálogo es que el Papa vino también a ser la voz del que no tenía una voz, porque habló en nombre de los migrantes. Dice, bueno, todos han hablado sí de los migrantes, pero él se preocupó mucho sobre este aspecto, porque claro, él estaba viendo que esto crecía, crecía y crecía constantemente, y producto de otras realidades políticas, económicas que los países iban sufriendo, incluso la guerra misma, que hacía pues la expulsión, digamos, de sus mismos compatriotas. Vemos cómo él dijo... Solo le quiero reforzar eso que está diciendo.
escriben los medios internacionales, el Papa que sulfuró a Bannon, Milei, Salvini y Ayuso. Las posiciones de Francisco sobre inmigración, historia, economía o medio ambiente y su negativa a poner la iglesia al servicio de la batalla cultural le granjearon enemigos en el campo derechista. Claro, incluso al Papa se le dijo que era un izquierdista. Así lo tacharon a él, decían, porque estaba teniendo algunas conductas llamadas así, que iban en contra incluso de la doctrina. Padre, y Milei estará arrepentido de lo que dijo. Él pidió disculpas ya cuando se hizo presidente, pero Milei fue, enfócame por favor, bastante grosero con el Papa Francisco. Sí, es que hay que ver un aspecto, es decir, el aspecto humano. A veces nosotros, si estamos alejados de Dios, dejamos que nuestra humanidad sea la que nos domine a cada uno. Y no podemos negar, es decir, cada uno tiene su propio temperamento, su propia manera de pensar, sus ideologías, etcétera. Pero ahí es donde vemos la mansedumbre de un gran hombre como el Papa Francisco, que él no quiso imponer sus propios ideales, sino más bien es seguir el ideal de Jesucristo, y ante ello vemos cómo él actuó, es decir, no rebatiendo, no queriendo generar polémica, controversia, sino al contrario, el Papa fue muy tranquilo, él supo escuchar, supo también, digo yo, con un discurso muy alto, dar a entender cuál era su postura, y él escuchó, simplemente escuchó. Creo que como humano pudo haber sentido tal vez algún malestar o tristeza en su corazón por ser tal vez no entendido por los demás, pero creo que también el Papa, desde su pontificado y como cristiano bautizado, también aprendió a ir perdonando todas estas, digo yo, falencias que todos los seres humanos teníamos al no comprendernos. Por eso hablo que él nos habla de ese diálogo y de la verdadera reconciliación entre la humanidad, y esto quería decirlo también entre las mismas naciones, poniendo a disposición, como usted lo decía en el comentario, a la iglesia como ese gran ente donde podemos aprender a llevarnos los unos con los otros, y la iglesia simplemente para iluminar estas realidades, como usted mencionaba, políticas, ambientales, económicas, etcétera. Padre Daniel. Bueno, hay mucha gente que dice que la iglesia no tiene que meterse en la política. Creo yo que es un término muy erróneo y errado, porque el fin de la política es el bien común y el fin de la iglesia es la salvación. La salvación es el bien común. Y está claro que sobre todo cuando el Papa Francisco escribe Laudato Si, toca temas de impacto mundial, toca temas también como las grandes industrias han contaminado y han acabado el mundo. Y está claro que cuando a uno le dicen la verdad o cuando la conciencia le está sonando, pues ya uno como que responde, ¿no? Y ya como que ya no me molesta que me estén diciendo eso, que me estén hablando porque me están haciendo quedar mal. El estilo del Papa Francisco, estilo jesuita, un estilo muy humano, inclusive podemos ver aquí en nuestro país, Honduras, la presencia de los jesuitas allá en Progreso. Ellos tienen una radio, ellos siempre hacen una encuesta todos los años de problemas sociales. Entonces, él no perdió de vista también la realidad, ¿no? Como yo creo, es muy fácil uno ver la realidad solamente desde la iglesia adentro, pero el Papa Francisco salió porque él sabía que se enfrentaba ante un mundo no fácil, ¿verdad? Y por eso él decía una palabra fundamental: no se olviden de rezar por mí, ¿verdad? Francisco pedía siempre oración, porque no es fácil, no es fácil ser un papa, es bien, bien difícil, es un reto muy grande, pero sabemos que la gracia y la sabiduría de Dios le acompañan y le guían. Y muy interesante también cómo Francisco en todos sus viajes fue a visitar muchos países que ni eran cristianos, muchos países donde el cristianismo había un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, él lo que pretendía era mostrar que el cristianismo es la religión de la paz, porque hay unas religiones
que son muy fanáticas y tienen una concepción de un Dios muy violento y obviamente mataban a la gente y hemos visto situaciones terroristas y todo, pero el Papa los visitó, les habló, hizo lo que nosotros sabemos una celebración ecuménica, ¿verdad? Con todos los líderes religiosos y les transmitió ese mensaje de paz, como lo hizo San Francisco de Asís en su época, que viajó allá a Medio Oriente también para pedir por la paz. En ese momento se debe la paz en Medio Oriente gracias a San Francisco de Asís. Entonces creo yo que el nombre que él escogió de Francisco, de pasar de llamarse Jorge Mario Bergoglio a Francisco, no fue pura casualidad, sino que fue la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios que se sigue moviendo en la historia del ser humano. Bien, antes de la pausa y luego volver inicialmente con don Nahum, se dice, el féretro del Papa Francisco será trasladado mañana miércoles a las 9 de la capilla de Santa Marta, donde residía, a la Basílica de San Pedro. Se ha confirmado este martes el Vaticano después de que unos 60 cardenales se reunieran esta mañana en la primera asamblea de purpurados para preparar el cónclave para la elección del nuevo pontífice. La capilla ardiente estará abierta durante 3 días para que los fieles puedan despedir al pontífice tras su deceso el lunes. El funeral se celebrará el sábado a las 10 de la mañana en la misma plaza de San Pedro. Después el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para su sepultura. Los reyes han anunciado que acudirán a Roma, están hablando de los reyes de España, con motivo del funeral acompañado de algunos miembros del gobierno. Es las primeras imágenes del féretro difundidas por el Vaticano, las que teníamos ahí. El Papa yace en un ataúd de madera abierto, sin el catafalco, en la capilla de Santa Marta y lleva la mitra, la sotana blanca, la casulla roja y el palio blanco, mientras que sostiene el rosario en las manos. ¿Es eso, verdad? Sí. Ahí es lo que podemos observar ahí es el cuerpo yacente del Papa en una caja de madera, un ataúd de madera, forrado con los colores que son propios del purpurado, o sea, color rojo. La mitra, que es una mitra blanca, el rosario lo tiene en sus manos, pero esa es una manera muy humilde en que se está hoy exponiendo ¿cómo se llama? Los restos del Papa Francisco ahí en la capilla de Santa Marta. Como tú dices, va a ser pasado hasta el día de mañana a la Basílica de San Pedro para que la feligresía que se encuentra ahí en Roma pueda llegar a darle el último adiós a su santidad antes de ser sepultado en la Basílica de Santa María. Pensé que Francisco, el padre, el Papa, así como era, les hubiera dicho que le quitaran esos rojos. Él era muy práctico. De verdad. Era muy práctico. Así como era él, quítenle el rojo, hombre. No, porque el rojo es el color purpurado. Yo sé, no, pero como era él, que él era bien sencillo, sí, ¿no? Sí. Muy sencillo. Se me viene a la mente eso. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis distinguidos invitados. Esta mañana el párroco de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Daniel Fernández, el sacerdote de la Parroquia Divina Providencia, Alberto Enamorado, y don Nahum Valladares, periodista, historiador y experto en estos temas de la Iglesia Católica. Más adelante y ahora, ¿cómo será el proceso para elegir el Papa? Hablaremos de esto y todo lo concerniente a esta noticia. Bueno, Donald Trump, que es bien jodido, ayer puso a medio asta las banderas, se refirió bien al Papa Francisco, sin duda un hombre que se ganó el respeto y el cariño del mundo. Bien. ¿Qué protocolos se activaron en el Vaticano tras la muerte? Bueno, después de la muerte del Papa, de acuerdo a la ley del Estado del Vaticano, recordemos que el Estado del Vaticano existe como Estado soberano desde el año de 1929 y tiene ya sus leyes. Entre esas leyes está, por ejemplo, quién va a tener la regencia de la Iglesia Católica en caso de muerte o de renuncia, como fue con Benedicto XVI.
la regencia, o sea, la vacante es cubierta por el camaralengo. En este caso está actuando como camaralengo un cardenal que es de origen irlandés, es irlandés, se llama Kevin Framwell, y él es el que está manejando todo lo que es la administración y todo lo relacionado hasta llegar al cónclave. O sea, él va a convocar al colegio cardenalicio para que puedan acudir al cónclave y elegir al nuevo papa. Recordemos con esto, Raúl, que quiénes son los electores y quiénes son los elegibles en el cónclave. El cónclave está integrado por un colegio cardenalicio que tiene 250 y tantos de cardenales, pero solo son 138 los elegibles, porque son los menores de 80 años. No puede haber ser elegido ninguno que tenga más de 80 años, ni puede votar tampoco uno mayor de 80 años. Entonces el cónclave es convocado precisamente por el camaralengo, que es el que está regiendo la vacante del papado, y él lo va a hacer después de los funerales. O sea, no lo hace antes, porque estaba escuchando por ahí que ya estaban haciendo la convocatoria. No, la convocatoria es después del funeral. O sea, si el sábado está fijado el funeral, ya para el domingo el camaralengo puede hacer la convocatoria al colegio cardenalicio para que puedan acudir al cónclave. El cónclave se fija con fecha para que puedan. Esto del cónclave también es cuestión de que se va a elegir en un día. No, no. Por ejemplo, el Papa Francisco, su elección se produjo en 2 días de reunión del cónclave. No pasó lo mismo con Juan Pablo II ni con Benedicto XVI. Con Benedicto XVI, que yo estuve precisamente en la elección de Benedicto XVI en Roma, estábamos en la mañana en la plaza de San Pedro, estábamos con el padre Tony Salinas, que se encontraba en aquel entonces en Roma, estaba haciendo un curso, y ahí había un sacerdote también que le decían el padre Alberto, que tenía un programa de televisión en Multivisión, era de origen cubano, que se retiró del clero, y él estaba ahí con nosotros, y estuvimos desde la mañana esperando a ver hasta qué hora salía el humo blanco, hasta que a las 3:30 de la tarde empezó a salir el humo blanco y el camaralengo salió al balcón para anunciar que había sido electo el Papa Joseph Ratzinger, el cardenal Joseph Ratzinger, como el Papa Benedicto XVI. Esa es otra de las cosas también, Raúl. El que sale electo Papa, él es el que escoge su nombre. Y esto se ha visto así porque solo ha habido unos papas de un solo nombre. ¿Cuándo empezó a surgir 2 nombres? Cuando entra Juan Pablo II a hacerse cargo del pontificado, porque toma los nombres de 2 papas anteriores, de Pablo VI y de Juan XXIII. Y ahí es Juan Pablo. Y de ahí Juan Pablo I, que solo estuvo muy poco tiempo en el papado, y es cuando Juan Pablo II toma el papado. Bueno. Así es. En torno siempre al tema de cónclave y cómo se lleva, siempre está esa parte del secretismo, qué sucede, qué pasa dentro de todo ello. Hay cosas, y hay que decirlo con toda la prudencia y el respeto del caso, que todo queda ahí en el sigilo y en la prudencia de lo mismo. Algunos pensarían que es una manera de elección como comúnmente hace un gobierno. No. Realmente el cónclave es un momento de oración y discernimiento a la luz del Espíritu Santo y del Evangelio. Prácticamente es un ámbito muy espiritual, porque no es fácil decir, bueno, va a ser este, va a ser el otro cardenal, ¿quién puede ser? No, por eso la oración es fundamental, y el discernimiento de saber quién llevará o quién va a dirigir el gobierno de la Iglesia, y saber de que debe de contar, como usted bien lo decía, don Nahum, pues, con todos estos requisitos. Incluso recuerden ustedes que fue muy cuestionable cuando el Papa Francisco, por temas de salud, decían, él no va a poder, tiene problemas de salud por sus pulmones, las partes respiratorias, y vemos nosotros cómo en la providencia Dios nos lo dejó, pues, 12, 13 años a él después. Decimos nosotros, para Dios pues todo es posible. Incluso todos estos temas se ven siempre sobre la mesa y se cuestiona cómo es la elección, etcétera. Pero todo, yo lo digo, se deja a la voluntad de Dios, porque sí puedo decir que todos son, o sea, los que son elegibles es porque algo bueno tienen, y algo también los papas que los han nombrado han visto en estos hombres de Dios.
Por tanto, no es que es un querer simplemente del Papa, porque me cayó bien, lo voy a hacer cardenal para que luego pues sea Papa o que sea mi sucesor. No, no se trata de esas cosas. En la iglesia no funciona así. La iglesia funciona en base a lo que el Espíritu Santo también va poniendo en el corazón de todos estos hombres. Y por eso es que en este momento desde ya podemos estar orando por el futuro Papa, orar por los que van a tomar esas decisiones para que realmente sea una decisión basada en el Espíritu Santo y en esa oración, ¿verdad? Y ese discernimiento que también como iglesia queremos, porque será el próximo, digamos, ya el Papa número 267, si no estoy mal en el cálculo, y diría uno, bueno, desde Pedro hasta hoy, la iglesia se ha sostenido no por la mera parte humana, sino porque realmente es la parte divina, el Espíritu Santo, el que va conduciéndola. Simplemente hay que pedirle al Señor que siempre los que estén ahí al frente nos lleven ese contacto y acercamiento con Dios. Por eso el tema del cónclave es importante verlo desde la perspectiva, desde la fe y el ámbito espiritual, no como una elección de un gobierno como tal, sino más bien como la dirección de todo, digamos, un pueblo de Dios, y que ahí estamos pues todos incluidos, y como ese representante, guía espiritual que también la iglesia y el mundo de hoy también necesita. Padre Fernández. Sí, es muy interesante y es muy importante lo que dice el licenciado Naón y lo que dice el padre Alberto, eh, de esa parte humana, ¿no? Ahorita escuchaba una entrevista que le hicieron al cardenal Oscar Andrés y hablaba de la conjetura, ¿verdad? Ahora los medios ya comienzan a decir quién va a ser el próximo papa, quiénes son los candidatos más fuertes, y está de dicha la parte humana, ¿no? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios. La iglesia, como decía el padre Alberto, es administrada por nosotros, los seres humanos, pero es sostenida por la gracia de Cristo, pero es sostenida por Dios. Estos procesos se hacen desde un punto de vista espiritual, o sea, es la acción de Dios, es la acción del Espíritu Santo, de los dones que el Papa Francisco nos invitaba. Era siempre el don del discernimiento. La palabra discernimiento es discernir, descubrir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el proyecto de Dios. Entonces es muy importante porque cuando van entrando los cardenales al sitio donde es el cónclave, se van rezando las letanías, se van rezando las letanías, que es la iglesia que está en el cielo, ¿verdad? La iglesia celeste, la iglesia de los santos, y se va pidiendo su intercesión. Y decía el cardenal Oscar Andrés, en lo poco que él puede compartir, como decía el padre Alberto, es algo sigiloso, que ellos hacen un juramento ante la palabra de Dios, ante la Biblia, y está la imagen de Miguel Ángel, ¿verdad? Sobre el infierno, sobre el juicio. Ellos hacen el juramento, y por eso es un proceso también que no se da tan momentáneamente, sino que es un proceso donde Dios, donde la gracia de Dios va actuando, ¿no? Cuando uno va a elegir a un presidente, pues toda la gente vota y ya en la noche se supone que usted ya sabe quién quedó, ¿no? En la iglesia las cosas no se dan así, en la iglesia se dan de un modo progresivo, de un modo instantáneo. Y viene, ¿verdad? El maestro de ceremonia y dice extra homines, ¿verdad? O sea, se cierran las puertas y queda entonces toda la iglesia en oración, ¿verdad? Pero siempre está esa expectativa, bueno, ¿quién va a ser? Yo creo que cuando el Papa Francisco fue electo, nadie, absolutamente nadie se imaginaba que vamos a tener un Papa latino. Ahora vienen por decirlo así, hipótesis o profecías, ¿no? Que los Simpson han dicho que si viene un papa negro va a ocurrir el fin del mundo y la iglesia se va a acabar. Creo yo que uno tiene que utilizar también el sentido común y utilizar la razón, y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa claridad y nos dé esa luz para no dejarnos engañar, no dejarnos engañar del enemigo, ni dejarnos engañar de esas falsas mentiras y de esas verdades que no son absolutas ni son completas en nuestra vida. Y pues como decía el licenciado Nahum, en este caso el cardenal Oscar Andrés pues ya no puede participar ni votar porque ya tiene 82 años.
pero él en los dos cónclaves anteriores salió votado y salió en la lista, ya que nosotros los hondureños no nos podemos sentir tampoco defraudados porque hemos tenido un cardenal que nos ha representado. Sí, don Aún, ¿cuánto Sí. tiempo dura el periodo de luto y qué actividades lo componen? El periodo de luto lo designa el camaralengo, o sea, después del funeral, cuánto es hasta la convocatoria al colegio cardenalicio. Aquí hay algo importante que el padre Hernández estaba indicando en relación a la secretividad que existe en el cónclave. Ellos juran cuando llegan a la sala clementina, porque así se llama el lugar, ahí en el Palacio Episcopal, donde se reúne el colegio cardenalicio para hacer la elección del nuevo papa. Antes de entrar hay una misa. Hay una misa en la Basílica de San Pedro. Recuerdo que allá cuando se eligió a Benedicto XVI, nosotros fuimos a la misa. Un primo mío era el embajador de Honduras en la Santa Sede, Alejandro Valladares Lanza, y nos logró conseguir un campo ahí donde estaba el cuerpo diplomático y asistimos a la misa que fue oficiada por el cardenal Joseph Ratzinger. Por cierto, don Alejandro, Era y era impresionante lo que él hacía Es que allá él en era- el Vaticano. Bueno, yo conocí hasta el cuarto donde dormía el Papa. Es que él era el decano del cuerpo diplomático. Sí, me acuerdo de eso. Y entonces él tenía bastante relación con Yo eso. traté a su primo 3 veces cuando fui con el presidente Reina, con el presidente Flores, y cuando fui como secretario de la presidencia con el presidente Zelaya. Y él, No, el sí. manejo que tenía y los contactos, Los eran sí. impresionantes. Y entonces él nos logró un asiento ahí donde estaba el cuerpo diplomático. No es broma, a nosotros nos llevó hasta que conocimos dónde dormía el Papa. Bueno, pues ahí conocí yo al cardenal Ratzinger, porque cuando salimos de la misa, un grupo de cardenales se fue al portón que da hacia el patio de la Casa de Santa Marta, que está enfrente. Y ahí estaba el cardenal Ratzinger, y allí lo conocí, lo saludé, estuve con él, con su eminencia, el cardenal Rodríguez Maradiaga, con que era cardenal en Nicaragua, Miguel Obando y Bravo, que era el cardenal nicaragüense, y ahí estuvimos platicando. Y Ratzinger era el que manejaba la doctrina de la fe en el papado de Juan Pablo II. Y ya se vislumbraba como un papable, en realidad, tenía fuerza. Por eso es que él resulta electo. Pero la secretividad es tremenda, y ahí conocimos nosotros por qué sale el humo blanco. ¿Por qué? Porque todos los votos ahí en el colegio cardenalicio son por escrito y se pasan al presidente del colegio cardenalicio y él da el resultado una vez que se ha hecho el escrutinio de cómo salieron. Y esos votos, para que no trascienda a nadie, son incinerados, se llevan y por eso es que sale el humo blanco. Cuando uno está en la plaza de San Pedro esperando que salga el humo blanco y solo ve salir humo negro, ya sabe que no se han puesto de acuerdo los cardenales. Cuando ya sale el humo blanco, ya. Y ahí hay cosas que se deben de entender. Por ejemplo, ¿por qué el Papa sale al balcón ya con su vestimenta blanca? Porque en un cuarto que está al lado de la sala clementina, allí en el Palacio Episcopal, hay un grupo de sastres que están esperando la nominación. Y una vez que le dicen quién salió, llaman, le toman la medida e inmediatamente le hacen la vestimenta, y por eso sale ya vestido de blanco al balcón cuando se anuncia por parte del camaralengo el grito que toda la feligresía recibe: habemos papa, ya tenemos papa. Y ahí es donde sale el Papa a dar su primera bendición. Eso es increíble, es fascinante, es parte de lo que es una solemnidad religiosa. Ese video que estamos pasando es cuando fue nombrado el Papa Francisco. Ahí está el camaralengo. Sí. Y ahí cuando los fieles estaban esperando, y lo que decía usted, cuando sale el humo blanco. Así es. Ahí, esa película debe tener algunas cosas. De los dos papas me gustó. Estuvo, no sé si la han visto, bastante interesante, y las personas que siguen esto, que vean esa película también. Ahí es cuando aparece. Ahí aparece ya con el nombre. Y como dice usted, vestido de blanco. Vestido de blanco, totalmente, porque ya los sastres del Vaticano le confeccionaron la vestimenta. Lo único que tienen ahí
es el solideo o el capelo, que es de color blanco, con diferentes números para que él pueda colocárselo. Es lo único. Padre. Y ese momento ahorita que estoy recordando, estaba, pues, si no estoy mal, pues en la casa ahí donde de habitación de mi familia. Ahí está el humo blanco, ¿no? Y viendo, o sea, viendo otra vez, como dicen, la película hacia atrás, fue un momento muy impactante para nosotros ver y sobre todo pues saber que era un papa latinoamericano como primera vez en la historia, sí, digamos, de la iglesia y de todos los papas. Fue un momento que impactó y creo que la llamada también para nosotros como latinos es a seguir orando y viendo cómo la iglesia ha crecido también en este continente y cómo en representación de ese crecimiento pues el Papa Francisco fue electo en ese momento. Y también recuerdo, el Papa, decimos, por primera vez nos dijo, recen por mí, nos mandó prácticamente en un silencio, en ese momento de oren por mí, él se inclinó, recuerdo bien, para que todos pusiéramos ese sentimiento ahí en la oración. Fue algo extraordinario, algo que no voy a olvidar, porque desde ahí marca pues la pauta de la sencillez y la humildad del Papa Francisco, y que creo que a todos los que estuvimos en ese momento estando en el seminario, los sacerdotes jóvenes, creo que nos ha marcado mucho en ese estilo también de pastoreo que el Papa Francisco fue poniendo. Puedo también decir que el Papa fue como sembrando semillas, fue ese buen sembrador, como la palabra de Dios lo menciona, y fue poniendo semillas en todos lados, y siento que ahora está empezando a tener frutos, es decir, está floreciendo todo esto que el Papa nos estaba poniendo en el corazón y en la conciencia de todos nosotros, y seguirá pues su legado durante toda la historia como uno de esos papas que en un corto tiempo, digámoslo así, supo trascender en este siglo XXI, que es un cambio, digamos, un cambio de época que estamos viviendo, y cuando él nos, en lugar de abrir las brechas o de decirlas, estamos más bien aquí para unir lo que otros han desunido. Siento que el Papa hizo todo ese gran papel y Dios le dio la fuerza, la sabiduría, sobre todo, pues para hacerlo de esta forma. Padre Daniel Fernández. Bueno, la solemnidad, el orden que hay en la Iglesia Católica, con mucho respeto lo digo y sin ánimo de ofender, es exacta y perfecta. Yo tuve la dicha del año pasado estar allá en Roma. Estuve en la misa de San Pedro y San Pablo. El Papa la presidió y me tocó dar la comunión en la misa y andaba, o sea, estaba impactado, pero el orden por donde uno tiene que caminar, por donde uno tiene que ir, cómo todo está fríamente organizado y fríamente calculado, ¿no? Entonces sí, la verdad que es un momento que a uno como católico, a uno como creyente, a uno como cristiano, le remueven las entrañas, ¿no? Y yo no sé qué tienen estos meses, porque miren que la elección del Papa Francisco fue el 13 de marzo. El Papa Benedicto XVI renunció también como por estas fechas. Juan Pablo II también murió por esta fecha y prácticamente el nuevo Papa va a ser elegido prácticamente en los días de mayo, si vemos el calendario, ¿verdad? Pero bueno, es parte también del proyecto de Dios. Y quiero mencionar con lo que decía Raúl, de por qué le pusieron la casulla roja y que Francisco hubiera pedido que se la quitaran. Bueno, la tradición de la iglesia y la ley de la iglesia dicen que cuando un sacerdote muere, cuando un obispo muere o cuando un papa muere, tiene que ser revestido con sus ornamentos. Por eso le pusieron la casulla. ¿Por qué? Porque cuando él va al encuentro con Cristo, pues fue sacerdote aquí en la tierra y llega ya a donde Cristo como sacerdote, ¿verdad? Entonces, pero bueno, sí entiendo el punto como lo dijo Raúl, ¿verdad? De su ostentosidad y su humildad y todo. Pero por eso generalmente cuando un sacerdote, cuando un obispo, cuando un cardenal muere, siempre se le reviste con sus ornamentos. No, yo eso, padre, lo tengo claro.
Pero yo decía que con la personalidad de él, pero yo digo lo rojo del féretro. Como el terciopelo que está el dentro. Terciopelo hubiera dicho, quítenselo. Entiendo. Porque yo me acuerdo Yo pensaba también... que se refería a la casulla. Sí, no, a la casulla no, sino, y lo que usted dice es lo correcto. Pero yo, si ponen esa toma, el lejo rojo del terciopelo hubiera dicho, quítenselo. Así como era él. Así como era él. Y es que a mí se me vino a la mente, cuando vi el féretro de Juan Pablo II, una madera bien humilde, ¿o no? Sí. Pero bien humilde. Sí. Y viendo cómo era Bergoglio, que tiene sus... Ya voy a poner ahí, también para Nahum Gabriel, me envió el padre, le encantaba el fútbol. Era fanático del fútbol. San Lorenzo. Sí, del San Lorenzo de Almagro, donde jugó un hondureño, hay que decir eso. Que Bennett jugó en el equipo del Papa, Eduardo Bennett. Jugó en el San Lorenzo de Almagro. Es cierto. Y poneme ahí el carnet del Papa. Miren, el Papa murió a 85 años por Argentina. Ahí cuando le daban, cuando fue campeón el San Lorenzo, fueron ahí a donde el Papa. Poneme el carnet del Papa. Él era, miren, el carnet del Papa. El número de socio era 88-235. Club Atlético San Lorenzo, le gustaba el fútbol a él. De hecho, en esa película habla él de su querido San Lorenzo de Almagro. Aquí la producción, don Nahum, ¿qué significa el rito del roguito y por qué es importante y qué sucede con el anillo del pescador tras la muerte del Papa? Bueno, el anillo del pescador se conserva, por lo menos nosotros cuando llegamos al Vaticano fuimos a ver a dónde se encontraban algunas de las reliquias ahí y encontramos el anillo del pescador de los papas de Juan 23, ¿verdad? Porque se quedaron ahí precisamente y esos son legados que ellos dejan en su testamento. Por eso hay que respetar lo que dejó el Papa Francisco antes de morir. Él había escrito cómo quería que fuera su sepelio y todo, porque esa es su última voluntad y esa hay que respetarla. Y no se están pasando sobre ella. Eso de un humilde féretro, irlo a sepultar, y dice en la tierra, sepúltenme en la tierra, en la capilla, en la Basílica de Santa María. Y eso hay que respetárselo a él, o sea, no hacerle un mausoleo ni nada de eso, porque él estaba dentro del campo de la humildad. Eso es importante. Veamos ahora todo lo que ha pasado durante este papado ya del siglo XX y del siglo XXI. Si nos vamos al siglo XX, nos vamos a encontrar con un papa, el cardenal Eugenio Pacelli, que fue el Papa Pío XII, que tuvo serios problemas durante su papado, porque recordemos que él hizo frente a la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que él estaba ejerciendo en la Santa Sede el gobierno desde 1929 del Estado Soberano y no permitió que las fuerzas del eje llegaran hasta el Vaticano. Y tenía ahí a uno de los miembros del eje, que era Benito Mussolini, y Mussolini le respetó al Papa Pío XII todo lo que era la soberanía del Estado Vaticano. Pero él enfrentó serios problemas, y era la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Hitler estaba arrasando con todo, estaba arrasando con la raza judía, con todo el mundo, y podía arrasar también contra el catolicismo, ¿verdad? Contra el cristianismo. Pero el Papa Pío XII hizo que se respetara eso. Si nos vamos antes, vamos a encontrar al Papa Julio II, que fue el que hizo el ejército para proteger el Vaticano, para proteger el lugar donde se estaba construyendo en 1506 ¿cómo se llama? La Basílica de San Pedro. Entonces miremos que los papas han tenido serias dificultades. Papa Francisco tenía ahora una dificultad tremenda con la guerra de Rusia contra Ucrania, con la guerra entre Israel y Hamas y las otras fuerzas terroristas. Entonces el Papa estaba en una situación que estaba viendo cómo llevar la paz al mundo. Y eso es muy difícil para un jefe de la Iglesia Católica, Raúl. Sí, padre. Sí, recordemos que la postura también de un papa cuando llega a otros países como jefe de Estado, es decir, es recibido. Sí. Y claro, el tinte, digamos, que un papa tiene también un ámbito espiritual. Por eso las convicciones que un papa tiene, puedo decir, mejor dicho, todo aquel que es cristiano, es
llevar siempre pues lo que Jesús nos está mandando, un mensaje más de paz, más de reconciliación, y al Papa le tocó pues en este momento vivirlo. Cada época, es decir, cada momento de la historia nos ha entregado un Papa que ha hecho frente, digamos, a esa situación o a la realidad, ha hecho frente, digamos, a estas situaciones, y lo ha hecho con toda, digamos, la ley divina, es decir, con lo que Dios ha puesto en su corazón y con lo que también, pues, su sabiduría, su razonamiento, su inteligencia le ha dado. Por eso debemos de entender de que la postura también del Papa, que a veces podemos tomar como el Papa, ¿por qué no toma una postura como esta? ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no actúa de esta forma? ¿Por qué él no puede actuar en nombre propio? Tal vez uno pensaría que debería de hacerlo, no, sino que él actúa, recuerden, en nombre de todos, y cuando él habla, también podemos decir, está hablando en nombre de Dios, está hablando en nombre de casi de todos nosotros, es la voz de todo un pueblo de Dios que está ahí detrás, de fondo. Entonces él tiene que medir todas sus acciones, medir sus palabras, y por eso en cada momento, como al Papa Francisco le tocó responder ante pues estas guerras que se están llevando y que todavía pues subsisten. Y creo que si en algo podemos hacer memoria del Papa Francisco es que si es aquel que hablaba de la paz y hablaba de la reconciliación, mantengamos todavía este discurso en nuestros labios, porque creo que es la postura no solo del Papa, sino la postura de Jesucristo mismo, que no vino a generar guerras ni contradicciones por hacerlo, sino más bien vino a traer la unidad en Él. ¿Qué pasa? Que aquellos que no entienden el Evangelio o el anuncio o el mensaje de Jesús, entonces se ven rebelados ante el mismo y ocurren estas confrontaciones. Sin embargo, sabemos que Jesús habló desde la verdad porque era la verdad, y eso es lo que a algunos pues no les gusta escuchar. Y por eso cuando el Papa, o bueno, en este caso el Papa Francisco, hablaba con la verdad a gobernantes, a líderes políticos, etcétera, por eso a veces incomodaba, pero el Papa sabía lo que decía, y lo decía en conciencia y desde la voluntad que Dios le estaba pidiendo que ejerciera dentro de la Iglesia. Por eso no es fácil saber quién va a ser el próximo Papa o cómo va a actuar, porque también es según la realidad que vaya llevando el mundo, según el giro que vaya llevando, y el Papa Francisco llevó este giro frente a esta guerra, frente a la pobreza, frente a los temas de migración, frente también a la ecología, digamos, como se venía degradando. El siguiente Papa tendrá otros retos también, pero que ahí es donde nosotros debemos actuar como Iglesia para ayudarlo con nuestra oración y también pues ejerciendo nuestro cristianismo por el bautismo que hemos recibido. Créanme que el Papa puede venir y decirnos cosas muy hermosas, pero se puede quedar en un discurso vacío si nosotros no lo asimilamos. Por eso la importancia de que cada pontificado vaya también aunado con nuestro esfuerzo y nuestra oración, porque es decir, el Papa puede representarnos, pero también nosotros somos representantes de Cristo por nuestro bautismo aquí en la Iglesia. Sí. El Papa Francisco, ¿qué acciones marcaron profundamente el pontificado de este Papa? Padre Fernández. Bueno, fue la verdad que un pontificado, como lo hemos mencionado y como lo ha mencionado el Padre Alberto, como en estos ejes importantes, ¿no? El tema de la paz, el tema de decirle a la iglesia, pues, que había que salir afuera, que había que ir a las periferias. El proyecto evangélico de él, ¿verdad? Está en Evangelii Gaudium, ahí está el anuncio del Evangelio, la alegría del Evangelio y cómo Él quiere, ¿verdad? Esta iglesia que vaya a renovarse interiormente. Y un punto importante que Francisco hizo en la iglesia, quitar esa visión jerárquica, ¿no? De papa, cardenales, obispos, sacerdotes y el laicado de último. No, él quitó esa visión piramidal de una iglesia a centralizar, a decir todos tenemos un puesto y una misión. Y por eso él convocó a un sínodo. El sínodo tenía esa misión importante, la escucha, que todos los laicos pudieran opinar acerca de la iglesia, que no solamente los sacerdotes, no solamente los obispos, no solamente los cardenales, no solamente el papa. Esta visión de iglesia, aunque no ha sido muy aceptada por algunos, como él lo decía,
en algunas entrevistas o en algunos documentales, ese clericalismo que a veces destruye y que a veces no permite también que la iglesia pueda renovarse, que aquí se tiene que hacer lo que yo mande y se tiene que hacer también lo que yo diga, ¿verdad? No, él lo que hizo fue que todos tenemos un puesto, una misión y todos estamos llamados también a poder decir cuáles son aquellas cosas que siento que están faltando en la iglesia o siento también que se necesita. Y es interesante también el puesto de la mujer. El primer papa que nombró a una mujer como encargada de un dicasterio, ¿verdad? Como el papa prácticamente hace lo mismo que hizo Jesucristo en su tiempo. Jesucristo en su tiempo se enfrentó ante una cultura machista, ante una cultura que miraba a la mujer de menos, y lo que Jesucristo hizo devolverle la dignidad a la mujer. Está claro, ¿no? Que para muchos grupos y sobre todo, ¿verdad? A nosotros los sacerdotes nos puede venir a incomodar eso, ¿no? De nombrar a una mujer como encargada de un dicasterio, como una parte fundamental de la iglesia. Entonces, creo yo que el Papa Francisco nos deja una iglesia o marca un punto en la iglesia de esta renovación que es el mismo espíritu. A la iglesia hay que verla según su época, según su contexto, según su momento de la historia. Y yo creo que lo que el Papa Francisco hizo en la iglesia ha sido un trabajo que ya se venía dando desde el Concilio Vaticano II, de esa participación de los fieles, de esa participación, ¿verdad? Como digo, en una iglesia que salga, que no se encierre y que no se muera internamente, sino que salga a todo el mundo y que no nos encerremos, obviamente, en las cuatro paredes de la iglesia. Y sobre todo, un elemento importante, la inclusión, ¿no? Francisco se preocupó mucho por el tema de aquellos que son vistos de menos en la sociedad, llámese los homosexuales, llámese también el acompañamiento que nos ha pedido y que pidió a los divorciados, aquellos que están alejados, aquellos que no pueden recibir la comunión, aquellos que tienen lo que se llama en el derecho canónico, se llama una situación irregular en el matrimonio, aquellos que están pasando la situación. El Papa nos dijo, vayan donde ellos, acompáñenles, háblenles. Entonces vemos que ha sido un Papa que se ha preocupado por los demás, no solamente preocuparse por los problemas del Vaticano, ¿verdad? Porque recordemos que al Papa Francisco le tocó enfrentar todos estos temas de pedofilia, de abuso, este tema de crisis en la iglesia de Chile, en la iglesia de Estados Unidos, en muchas partes, pero bueno, él lo afrontó, agarró al toro por los cuernos, como dicen, y también dejó en nuevos estatutos y nuevas leyes en estos temas. Bien, vamos a la parte final del programa, los últimos 15 minutos, 17. ¿Cómo transformó Francisco Nahún el papado en comparación con sus predecesores? ¿Cómo? ¿Cómo transformó la iglesia? ¿Cuáles fueron los cambios que él hizo en relación a los anteriores papas? Bueno, él siguió una conducta pontificia heredada por el Papa Juan Pablo II. Y lo que pasa es que él empezó a hacer una forma de papado conducente a mantener una relación con la gente desposeída. Y eso es precisamente el ejemplo que le dio con las enseñanzas recibidas en la compañía de Jesús. O sea, mantenerse con los pobres, con la gente que tenía serios problemas, con la gente que estaba marginada. Y esa fue la conducta que él empezó a tener desde su inicio, desde su papado. Mantener esa relación con la gente desposeída le granjeó enorme simpatía, porque en algunos de los pueblos, no solo de América Latina, sino que de Europa, se estaba ya manteniendo esa parte de
sujeta a los cambios económicos que estaba viviendo el mundo en ese momento. Estamos hablando del año del 2013. Recordemos que estamos en una época en donde hemos salido de la Guerra Fría y se mantienen todos esos problemas de orden económico en el mundo. El Papa Francisco empezó a tener esos contactos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la forma en que hace los movimientos y las comisiones. Por ejemplo, eso del perdón de la deuda de los países endeudados, que ahí estuvo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Esa fue una parte de las misiones del Papa Francisco, ver cómo se podía solventar los problemas económicos de los países que estaban argollados, que estaban endeudados, y lo logró. Entonces, esas son de las cuestiones que no ha logrado entender la gente de la misión de la Iglesia. La Iglesia Católica, como lo decía el Padre Alberto, debe mantener una comunión con su feligresía. Ese mensaje, por eso me gusta, Padre Alberto, cuando se hace la interpretación del Evangelio. El Evangelio contiene algo, pero hay que descifrarlo. Hay que darle a la gente la oportunidad de que escuche bien y que entienda bien lo que es la palabra de Dios en el Evangelio. Y cuando se habla de las cartas de San Pablo, cuando se habla de las primeras lecturas, que era de los profetas y todo, hay que saber interpretar todo eso de lo que era el ejercicio del poder de la religión dado por Dios Padre hacia su Hijo y después para toda la humanidad. Padre, ¿qué decisiones o reformas impulsadas por Francisco causaron? Las reformas. Sí, polémica, más polémica. Recuerden que una parte que causó polémica al principio también fue esto del clericalismo y la reforma que tuvo en la estructura, digamos, interna de la Iglesia, cuando él tuvo que remover a ciertos, digamos, obispos que estaban, digamos, en puestos idóneos, digamos, y él tuvo que removerlos para tomar también posesión también a nivel administrativo, digámoslo así, de la misma Iglesia. Tocó también, pues, dejar a un lado a algunos que eran cardenales, pues quitarles el cardenalato por cuestiones también de abusos. Es decir, hay varias situaciones que el Papa Francisco fue afrontando y que fue teniendo esta relación para tener comunión en la Iglesia. Él fue de los que vino a ordenar ciertas realidades que estaban dentro de la Iglesia y por eso fue muy cuestionado. Otros también alabaron lo que el Papa Francisco hizo y todas estas reformas. Recuerdo cuando nos hablaba directamente en el tema propio del clericalismo, es decir, no estar, digamos, apegados a esto. No quería, dijo, obispos que estuvieran que estuvieran a ellos, al servicio de ellos, sino más bien que los obispos estuvieran al servicio del pueblo. Entonces, él estaba dando este cambio porque, quieras o no, la Iglesia se había acomodado en un cierto estatus. Y él dijo, no puede ser esto. Y claro, él desde lo que vivió fue lo que nos transmitió. Desde su postura también como un buen jesuita, como usted lo mencionaba, don Nahum, él vino a hacer ese cambio para que sea una iglesia también con una visión o un rostro más humano, y no tanto que presentáramos una parte muy religiosa o muy litúrgica, digamos, de la iglesia, sino un aspecto humano, porque Jesús, hay que decirlo, el Hijo de Dios vino a ser humano como nosotros, para transformar nuestra humanidad. Entonces, ¿qué es lo que el Papa dice? Bueno, volvamos a lo que Jesús nos vino a implantar aquí en la humanidad, lo que quiso hacer en el mundo. Por eso estas transformaciones, algunos lo vieron bien, otros lo vieron mal, que el Papa pues abriera las puertas también a ciertas posibilidades de que la mujer, como lo decía el Padre Daniel, tuviera también mayor participación. Yo digo, no es cosa de hoy, es cosa de lo que Jesús vino a darnos a todos la verdadera igualdad, que todos somos iguales y todos tenemos desde nuestras facultades y roles, podemos servir dentro de la iglesia a la humanidad, porque eso es lo que hacemos, servir a la iglesia sirviendo a la humanidad. Y esto es cuestionable, es decir, el Papa fue cuestionado. Yo les diría, el próximo que venga y tome otras decisiones también va a ser cuestionado como otros en el pasado fueron cuestionados. Sin embargo, lo que tenemos que tener es un buen juicio y un buen criterio fundamentado desde la base del Evangelio, desde la doctrina de la Iglesia, porque también ningún Papa puede actuar por nombre propio, como lo dije antes, sino que actúa en base al Evangelio,
también a la doctrina de la Iglesia, porque Él no es tomador único de sus decisiones. Él también tiene un consejo, es decir, Él también escucha a otros para tomar sus propias decisiones. Y esto es algo que también, y con esto termino esta participación, que el Papa vino a dejarnos esto, a sabernos escuchar los unos con los otros. El Papa de la escucha, el Papa del diálogo, el Papa de la reconciliación, que vino a unir, un Papa muy ecuménico, un Papa de mucho diálogo interreligioso. Eso es lo que podemos también destacar como la postura del Papa Francisco, que también fue pues algo criticada. Sin embargo, hoy vemos que la visión de él, a pesar de que fue con una crítica a veces un poco destructiva, vemos que hoy sí realmente ha dado frutos, porque muchos de los que antes lo juzgaron o criticaron, hoy dan razón de su actuar y de lo que él hizo en este mundo. Padre Daniel Fernández, ¿de qué manera influyó el origen latino del Papa Francisco y también cuál fue su postura frente a los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia? Bueno, creo que el Papa Francisco tenía un lenguaje, como diríamos, muy sencillo y muy popular, ¿no? Y obviamente utilizaba siempre ese lenguaje argentino para comunicarse con la gente, para hacer que la gente entendiera el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que la cultura latina es cultura alegre, es cultura así abierta. No tenemos quizás esa frialdad que pueden tener las culturas europeas, más que todo, respetando pues a los europeos que quizás no estén viendo, que son a veces como que muy fríos, como que no son muy cercanos. Inclusive este papa me llamaba mucho la atención porque cada vez que él iba en su papamóvil, en el carrito donde lo transportan, y había un bebé, había un niño, se lo pasaban y él lo cargaba, ¿no? O cuando había también una persona inválida, una persona con una enfermedad, él la abrazaba, ¿no? Entonces es como que propiamente ese amor que le hace falta al mundo. El mundo necesita mucho amor, el mundo necesita mucha humanidad, el mundo necesita mucha cercanía, mucha escucha también. Entonces creo yo que su papel como latino también sabía de las situaciones que ha vivido Latinoamérica, no desconocía las situaciones, por eso pues él manda siempre un nuncio apostólico, ¿no? Que es su representante en cada país, y obviamente es un papa que se comunicaba. Dicen que a veces llamaba por teléfono, siempre estaba llamando allá a un padre que está en Gaza, con este conflicto de Israel, o de repente aquí cuenta una monjita que estuvo ahí en la arquidiócesis, en la curia episcopal, que llamó una vez. Entonces hacía gestos que son novedosos, ¿no? Y qué bueno que el nuevo papa que venga también tenga esa humanidad. Y con lo otro que me preguntaba Raúl, bueno, fue una época difícil para Francisco enfrentarse con todo esto, pero él siempre humildemente pedía perdón, y lo más importante, ¿no? Acompañar a las víctimas, escucharlas, pero también, como dijo el padre Alberto, bueno, también separar a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes que han cometido estas faltas graves para el mundo, escandalosas, pero sobre todo el acompañamiento, ¿no? Y ahora también se habla mucho de esa protección a los menores que tiene que haber en todas las diócesis, las normas que tienen que manejar los obispos, y eso es también parte, ¿no? De la necesidad que la Iglesia tiene, y que quizás en tiempos anteriores solamente se gaveteaba todos estos archivos o se pasaba desapercibido, pero Francisco, como les dije, agarró al toro por sus cuernos y le hizo de frente. Él se fue con frente. Él tenía una fuerza muy grande. Me impacta siempre esta bendición que hizo el domingo. Él como que dijo, ya estoy a punto de irme, y aún así
salió. Y yo estoy seguro que los cardenales y los doctores le decían, no salga, no salga. Y él aún así salió y él aún así dio la bendición, ¿no? ¿Qué es esto más grande el que este Papa nos deja a todos? Bien, Marcos, si colocas ahí quién podría ser el nuevo Papa, se espera que sea una elección más rápido que antes, ¿no? Sí, puede ser. Matteo Zuppi de Italia, Luis Tagle de Filipinas, Pietro Parolin de Italia, Peter Turkson de Ghana, Peter Erdogan de Hungría, Malcolm Rajib de Sri Lanka, Willy Eijk de Países Bajos de Holanda, Raymond Burker de los Estados Unidos. Bueno. Burker se hablaba de que no compaginaba mucho con Francisco. Bueno, pero en esto tampoco no se pueden adelantar criterios en relación a la elección del nuevo Papa. Recuerdo que cuando se hizo la elección del Papa Benedicto XVI, lo que se sonaba con fuerza era que el próximo, el sucesor de Juan Pablo II iba a ser nuevamente un italiano. Y se hablaba del cardenal Tettamanzi, que era el cardenal de Venecia, y que tenía fuerza dentro del colegio cardenalicio. Y se daba por un hecho que Tettamanzi iba a ser el siguiente papa. Porque para romper la cuestión de lo que se seguía con la tradición de todos los papas italianos, desde Pío XI, con Pío XII, que Eugenio Pacelli, con Juan XXIII, Angelo Roncalli, con Pablo VI, cardenal Giovanni Bautista, con todos ellos que venían siguiendo la parte de mantener a un cardenal italiano en la silla de San Pedro. Y no sucedió así cuando llega Karol Wojtyła, que era polaco, y entonces se rompe esa tradición. Y entonces, pero quieren ponerla nuevamente con Tettamanzi, y no fue así. Pues cuando se habla de todos estos que podían ser papables, nada más es ponerlos dentro de una lista. Pero esa decisión la tendrán los 138 cardenales que van a votar en el próximo cónclave. ¿Quién será? No se sabe. ¿Será otro latino? Tampoco se sabe. ¿Va a ser un italiano? No se sabe. ¿Un europeo? Aquí, ¿por qué la prensa internacional y los especialistas quiten la rotulación? Gracias. ¿Por qué los ponen a ellos, don León? ¿Por qué? ¿Por qué los consideran a ellos? Pues bueno. Internacionalmente eso es lo que está Porque circulando. tienen funciones dentro de las comisiones que fueron nombradas por el Papa. O sea, tenían funciones, por ejemplo, en la doctrina de la fe, en la atención a las relaciones internacionales. Cada uno de esos papas, por ejemplo, el Papa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga estuvo dentro de la Comisión Económica del Vaticano. Y por eso es que se le mencionaba como papable también cuando se hizo la sucesión de Benedicto XVI. O sea que eso es lo que se presume que puedan ser los futuros papas, pero no pasa de ser nada más que... Lo que hablábamos antes de iniciar el programa, Sí. Que quien anunció también tiene posibilidades. El Camaralengo, sí. Tiene posiciones porque es un hombre que ha mantenido una gran relación. Ya lo vi que dudó. Sí. ¿Dudó usted de que pueda ser él? No, Yo dudo que pueda ser él, ¿va? Pero, bueno, eso no se sabe porque es la voluntad de los cardenales, no es la voluntad mía. Pero es un hombre que tiene prestancia, es un cardenal que se ha mantenido al lado del Papa Francisco. Bueno, y ahí lo tenemos como camaralengo, él es de origen irlandés, pero no se sabe, ¿va? Sí, nos vamos. Voy a despedir inicialmente con el párroco de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Estoy muy agradecido. Gracias a la gente que le ha gustado el programa. Tengo muchos reportes. Padre Daniel Fernández, gracias por estar con nosotros. Su mensaje final. No, un gusto y gracias por la invitación, ¿verdad? Y sobre todo, pues, a todo el pueblo fiel de aquí de Honduras, de la Iglesia Católica, todos los católicos, pues, unámonos en oración, ¿verdad? Primero por el eterno descanso del Santo Padre, el Papa Francisco, que todos sus mensajes, ¿no? Y todo quede grabado no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que lo vayamos a poner siempre en nuestra vida diaria. Y bueno, y que el nuevo Papa que venga, pues, que venga a visitarnos, ¿no? Aquí a Honduras.
la gente se pregunta, ¿y por qué no viene el nuevo Papa y todo? Bueno, pues que sea el que el Señor tenga y sobre todo, ¿verdad? Que los cardenales reciban la luz del Espíritu Santo. Así que gracias por la invitación y un saludo hasta allá para todos ustedes, al Padre Alberto, compañero mío en el seminario, al licenciado Nahum y a usted, licenciado Raúl. Gracias al padre Daniel Fernández de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, el padre Alberto Enamorado, sacerdote de la parroquia Divina Providencia, por cierto, feligreses de la parroquia, me han estado escribiendo, muy contentos de verlo y transmitir sus conocimientos acá. Bueno, gracias por este espacio a ustedes que nos dan, porque con esto también podemos dar por entendido de que hay muchas personas que están en torno a este tema del Papa Francisco, de el nuevo Papa también, y de todo el acontecer de la Iglesia. Gracias a cada uno de ustedes y mi invitación es que nos mantengamos siempre en la oración, porque así como nos ha sorprendido también la muerte del Papa Francisco, él nos diría, sigan rezando por mí, recen por el que viene. Entonces, dejémonos también sorprender por Dios para esta próxima elección, por este cónclave, pero dentro de esas sorpresas que Dios nos da, pues que la oración no nos haga falta. Mantengamos siempre la fe en alto y la esperanza, sobre todo en este año jubilar que el Papa pues nos ha convocado. Y ese es mi mensaje para que nos mantengamos cada uno unidos y muy fervorosos en esta oración, sobre todo pues en este tiempo de Pascua que estamos celebrando. Gracias. Cerramos, don Nahum. Bien, pues nada más una sugerencia que queremos hacer al rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, el padre Carlomagno Núñez, que durante estos días de luto en la Iglesia Católica, los símbolos pontificios que se encuentran en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, el umbráculo y el conapego y el tintinábulo, salgan desde la parte del altar hacia la parte de enfrente del presbiterio para que la gente pueda estar cerca de los símbolos que le regaló el Papa Francisco a la Basílica Menor cuando la consagró como tal el 9 de septiembre del 2013. Es una sugerencia que le hacemos al padre Carlomagno para tener muy cerca el espíritu del Papa Francisco con sus símbolos pontificios ahí en la Basílica. Gracias a mis invitados de esta mañana, a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Ha muerto un gran Papa, el Papa Francisco. Daremos cobertura en los noticieros de lo que sigue, quién será el sucesor del Santo Padre. Gracias, sigan con nosotros un momento mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.